toda sabiduría a nuestro hermano Jesús. Maximiliano y a nosotros asimismo, Señor, danos la facultad y la capacidad de entender y poner también por obra estas enseñanzas en nuestra familia y en todas las personas que nos rodean, ser de bendición. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén, amén, hermano Juan Carlos, gracias. Bueno, reitero que los hermanos que puedan poner su cámara la pueden poner y así vamos a deleitarnos en esta enseñanza de hoy. Como introducción queremos leer un pasaje de las Escrituras. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quien lo encuentre primero, nos los lee, por favor. Amén, mi hermano. Romanos capítulo 12 dice así. eh, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermano Juan Amados Carlos, los... Hasta ahí nomás, mi hermano. sí, vamos ahora Amén. al capítulo 13 Ya, de del mismo, Romanos, mira. del mismo Romano, sí. Ok. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Paremos allí, mi hermano. Amén. Vamos a tener la Biblia abierta en esos pasajes. Como estamos en la ética ministerial y obviamente la ética cristiana, como la podemos mencionar, que rige obviamente el comportamiento del ser humano dentro y fuera de la iglesia. Cuando una persona está versado e instruido en la ética, no necesariamente tiene que ser cristiano para comportarse bien. Los conocimientos que adquiere o tiene de la ética, pues obviamente le impulsan a un comportamiento adecuado dentro de la sociedad. El apóstol San Pablo, que llega a darle de alguna manera un molde más estructural a la iglesia. Cada ministro, como leyó el hermano Juan Carlos, tiene una habilidad dentro del don que Dios le dio. Hay personas que son maestros, que enseñan. Entonces, una persona que tiene esa habilidad para enseñar, o un pastor que es maestro, va a las iglesias y lo que hace es formar las iglesias en los diferentes aspectos, tanto en el aspecto espiritual, el aspecto social, y en cuanto al aspecto social hay un desglose de cosas, de contextos. Entonces Pablo le dice a los romanos, es que alguien decía, y yo no sé con quién era que compartía, si era en esta clase, de que la carta a los romanos, no, ya, no, es que yo estaba en yo participo dentro de nuestra iglesia en unas enseñanzas que hacen los fines de mes. Y hay un erudito allí, dentro de nuestros ministros, que lo respeto y lo admiro. Y escuché una expresión estos días de alguien, creo que era el mismo. Sí, él hablaba de que el,
el idioma en que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, fue en el griego koiné, en un lenguaje común. Eso hasta ahí es cierto. Y que la carta a los romanos también. Yo iba a hacer una intervención y a decir que no, que la carta a los romanos fue escrita con un lenguaje más sofisticado, un lenguaje muy académico, pero en un contexto de derecho. En un contexto de derecho. Si uno va leyendo todo el libro, se va dando cuenta que lo que habla es de lo jurídico, de lo constitucional, de las leyes que hay dentro de una constitución o una institución. En este caso, en el capítulo 12, encontramos que Pablo está hablando de aquellos que tienen capacidad en esto en el contexto eclesiástico. Y dice ahí, el que tiene el don para el servicio o repartir, hágalo con liberalidad. O sea, hay personas que tienen una habilidad para darle a los hermanos, que reparten, venden cosas para dar a los hermanos. Dice el apóstol, hágalo con libertad. O sea, no como que, uy, es una carga la que tengo encima. El que sirve. Y quisiera que el hermano fuera otra vez al texto del capítulo 12, porque aquí podemos poner en nuestra libreta los dos contextos, el contexto eclesiástico y el contexto social. El contexto eclesiástico y el contexto social, en los dos contextos, la aplicación de la ética siempre va a estar. Hermano Juan Carlos, ¿está por ahí? Amén, sí. Vuelve al capítulo 12. Listo. ¿Puedo compartir aquí la Biblia? Sí, 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 señor, sí, señor. Mejor sí, aquí está. Sí, Entonces sí. aquí podemos continuar. ¿En qué parte me quedé? En el Lea, versículo 9. lea de nuevo. Ujú. Listo. Así que, perdón, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. Hermanos amados, dejemos la pantalla ahí, hermano, gracias. Vamos aquí a ubicarnos un poquito en que parece que a veces no nos enseñan muy bien esto, o no sé si se aplica en las iglesias a la actualidad, pero Pablo viene enseñando acerca de esa estructura del contexto eclesiástico, que llegan los hermanos a la iglesia y van recibiendo dones de parte de Dios. Estos dones llegan para función y edificación de la iglesia. Pero aquí viene la ética. La ética de esta persona que va a realizar un servicio dentro del contexto de la iglesia tiene que tener su vida como un templo que es agradable a Dios. O sea, un comportamiento que le asigne que realmente está apto para dicha función dentro de la iglesia. Entonces, la ética sería, uh, ¿me siento apto para servir en cierta área? Estoy capacitado, digamos, formado en el conocimiento. Por ejemplo, un líder de jóvenes.
lo nombran líder de los jóvenes. Antes se hacía así, hermano. Si lo nombraron, dele gloria a Dios y sirva aunque no sepa nada. Pienso que no es la manera, o sea, no era la manera porque este líder de jóvenes no sabe ni qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer, no sabe cómo presidir un culto. Yo creo que a muchos nos pasó. Por obediencia al Señor y al pastor, uno, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Mi hermano, eso es un fenómeno que se sigue viviendo hasta en la actualidad, no es del pasado, es del presente. Bueno, bueno. Entonces, mira que vamos a ir entrando y a sacar cosas y tome apuntes. Y es aquí donde vamos a ir entrando a cada una de las exposiciones cuando yo les diga, pero quería dejar este preámbulo para corregir cositas, quizás con respeto. Entonces, quizás el hermano por obediencia a ese llamado que le hizo el pastor, pero él no está capacitado. Pero Pablo mismo enseña a Timoteo que no ponga a servir a nadie que sea neófito. ¿Recuerdan? Dice, porque puede caer en la tentación, dice él, del diablo. En este sentido, por ejemplo, quizás no sabe las normas éticas para comportarse a nivel de ese cargo. Buen testimonio, ser respetuoso, dar ejemplo en su casa o en el trabajo, en la universidad, en el colegio, etcétera. Entonces, Pablo habla aquí a estos que van a servir en estas áreas. Aplica esta ética cristiana, el buen comportamiento en cuanto a su vida espiritual, o sea, en otras palabras, la santidad. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí el común denominador es que el conocimiento le va a dar una transformación mental. ¿Para qué? Para observar la cultura bíblica en el sentido de una nueva personalidad en Cristo, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces va adquiriendo los conocimientos de cómo se comporta un cristiano. Ahí, otra vez la ética. Ah, ¿y qué me va dando esa renovación? Es el entendimiento, el conocimiento. Y afirma y dice, para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es el conocimiento que me va guiando a darme cuenta cómo mejoro mi relación con Dios, mi vida cristiana. Estos conocimientos que estamos aprendiendo en este instituto, de seguro, el fin debería ser llegar a tener una mejor estatura en Cristo, una vida cristiana más saludable, más consagrada. Obviamente, ese sería el fin de nuestro aprendizaje. Ahora, los otros aspectos son el contexto de servicio. Hablemos de los líderes de la iglesia. Tienen dones, pero dice que los usen de acuerdo a la medida de fe. Es decir, hay personas que no están capacitadas para aconsejar en la iglesia ni para orar por un enfermo, a menos que esta persona esté instruida de que los dones se usan de acuerdo a la medida de fe. Es decir, usted recibió un don de sanidad hoy, pero usted quiere andar orando por todos los enfermos. Ahí no tiene conocimiento de cómo administrar el don. ¿Por qué? Porque con el don usted va aprendiendo cómo se usa el don, cómo le ora al Señor, para que Él le diga cuándo sea el tiempo de orar por un enfermo. Hay enfermedades que son terminales. Y aquí está el ejemplo. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando subían al templo a orar? Ellos tenían el don de milagros y el don de sanidad y otros dones, pero ellos subían todo el tiempo a la oración, pero oraron en un momento específico. El pentecostal de hoy, como tiene el don, apenas ve el enfermo que dice, se va a sanar, se va a sanar. Hermanos, oremos. Y Dios no le ha indicado que ore por esa persona. Hay momentos donde Dios tiene, por ejemplo, a Juan Carlos, que es el hombre que Dios va a usar para orar por un hermano que está en la iglesia enfermo. No sé si ha pasado que se ora y se ora y se ora por un hermano que está enfermo y no se sana.
Y resulta, Hermano, ahí amén, podría yo dar una opinión. amén. A veces los hermanos, yo he visto muchas veces que se repite este fenómeno. Ujú. Muchas veces los hermanos dicen, vamos a orar para que este hermano sea sanado. Ajá, Pero hay algo que se está ignorando, que sí, uno tiene que decir, vamos a orar si es la voluntad del Señor para que esta persona sea restaurada. Porque muchas amén. veces la voluntad del Señor es otra Ujú. y debemos respetar la soberanía de Dios, porque nosotros no es que mandamos a Dios, sino lo contrario. Amén. Así que yo creo que comenzando desde ese punto, a veces comenzamos con el pie izquierdo. Sí, señor. Sí, señor. Y agregándole un poco más, hermano Juan Carlos, los cuadros bíblicos están ahí para enseñarnos y corregirnos. ¿Se acuerdan de Ezequías? Vamos a cerrar, cerremos la pantalla ahora sí, hermano, ya, para que nos veamos todos mejor. Y vamos a insistir que los que puedan poner la cámara la ponen y cuando, si no tiene mucha señal, la vuelven a quitar. ¿Se acuerdan cuántos han leído la vida de Ezequías que está en Isaías 38, 39? Manito arriba los que la han leído. No veo los hermanos, no han leído la vida de Ezequías, el rey Ezequías. Sí, dicen que sí, bueno. Fíjese que uno va analizando en cuanto a los dones se refiere, como decía el hermano Juan Carlos, que no hay que ir orando, pues porque que o se ora y no es la voluntad de Dios. Ezequías se enferma, pero la enfermedad de Ezequías era de parte de Dios. ¿Sabían eso? Dice, Ezequías enfermó de muerte y esa enfermedad era de parte del Señor. ¿Y sabe cuál era el propósito del Señor? Probar el corazón de Ezequías, porque él no podía recibir a los babilonios en su casa. Si usted lee Isaías 39, dice, Isaías vino cuando ya está recuperado, porque el mismo Isaías es el que ora por Ezequías. O más bien, Ezequías ora al Señor, pero la palabra profética viene a través de Isaías, ¿no? Le dice Isaías, tú te vas a morir, no vas a vivir. Ezequías ora, el Señor le devuelve más años de vida, pero Dios tenía un propósito, era probar el corazón de Ezequías, a quién le estaba dando la gloria. Mire esta enfermedad. Le dice Isaías, Ezequías, ¿quiénes son estas personas que han venido a tu casa? Y él dice, son gente que ha venido de tierra muy lejana, de Babilonia. Pero no sabía que los babilonios los que tuvieron cautivo a Israel y le quemaron el templo y todo. Y que estos babilonios no eran amigos de los israelitas. Pero cuando tú estás enfermo, o yo estoy enfermo, y a veces no aparece ni un hermano, recibimos al inconverso y le empezamos a hablar de las cosas que nos han pasado en la iglesia. Y resulta que Ezequiel le dice, sí, le dice Isaías, ¿qué han visto en tu casa? Él dice, pues no hay nada en mi casa. Miren lo que dice, mi casa. Y la historia cuenta que la casa que él tenía se la había entregado el Señor. Se la había dado el Señor. Y él dice, mi casa, no la casa que Dios me dio. ¿Y qué más le pregunté? ¿Qué más han visto? Mis tesoros. Pero esos tesoros eran los tesoros del Señor, los del templo. Mis tesoros, las armas, todo le mostró. Y, perdón, me estoy adelantando a la historia. Todavía los babilonios no habían cautivado a, a Israel, según algunos estudios. Porque luego le dice el mismo Isaías, de todo lo que hay aquí en tu casa, todo esto será llevado a Babilonia. Y esa profecía se cumplió con un rey que se llamó Sedequías, si mal no recuerdo.
Entonces, ¿qué ilustramos acá? Que cada uno use el don de acuerdo a la medida de fe y esperar esa orden del Señor. Eso es ética. Eso es ética. Ah, el pastor está en la iglesia y viene un enfermo y todos los hermanos quieren orar. Hay momentos que el pastor es el que tiene que dar la orden, decir, no sé si todavía hay esa ética que el pastor llamaba a los diáconos y él y oraban por las personas que venían, Amén, así es, hermano. ¿cierto? Sí, Ajá. exactamente. No todo el mundo puede ir a poner manos o orar por alguien, aunque si bien hay hermanos ancianos que el Señor los usa en gran manera, pero pues son como casos más especiales, no por decir a cualquier persona después decir vaya y ore por tal persona, porque Amén. no es conveniente, mi hermano. Amén. Mire que hay sanidades que se dan o milagros que suceden bajo autoridad, ¿no? Suceden bajo autoridad. Así es. Cuando algún líder le decía a alguien, ve y haz esto, por ejemplo, Eliseo le dijo a un rey, tira la lanza, y la tiró como 3 veces. Y dijo, solamente vas a vencer 3 veces a tus enemigos. Si la fueras tirado más, habías acabado con ellos. ¿Han leído esa historia? No sé si fue Eliseo o Jehú. Entonces, esa es una autoridad delegada. Entonces, cuando el pastor le dice a un hermano, hermano, vaya, yo no puedo ir a orar por una familia que me llamó que fuera. Entonces, vaya usted y ora por ellos. Ahí lleva una autoridad delegada del pastor. Y esto funciona, porque así se mueve el reino de los cielos. Y eso es ética. Voy en nombre de mi pastor me mandó para yo venir en esa autoridad y voy a orar en el nombre de Jesucristo. Viene con esa seguridad. Bien, hermanos, hice esta ilustración para que al menos, y voy a así pongo otro ejemplo también. Yo creo que vamos a tener exposición a las 8, 8:30. Una pregunta, hermano Alejandro. En Estados Unidos, en este momento, ¿qué hora es? Las 8:43. En New York, ¿qué horas son a esta hora? La 8:43. Bien. Entonces significa que yo había hablado con el hermano Juan Carlos que las exposiciones iban a ser escuchadas y analizadas por él porque a las 9 tengo que salir, hora de New York. Recuerden que yo soy misionero en este país, pero también les estaba diciendo que soy conferencista de unas programaciones que hacen en nuestra iglesia los fines de mes, y son enseñanza para pastores. Y me toca estar ahí dando una conferencia a la hora de Nueva York. No, la hora de Nueva York serían las 10. Entonces yo tengo el tiempo de estar aquí con ustedes, sí. A las 10 hora de Nueva York, quiere decir que ahorita van a ser las 9 nomás. Ah, sí, tengo mucho tiempo. Bueno, cosas que pasan dentro de la iglesia que se salen de la ética. Hablando de la ética. Un ejemplo, hay un hermano que está presidiendo un culto. Dice la palabra que lo haga con solicitud. Quiere decir con dinamismo, con entrega, con pasión, con ganas. Pero a veces ese mismo que está presidiendo el servicio hace más de lo que le mandaron a hacer. Ahí falló la ética. Un ejemplo, el pastor le pone una lista, creo que es, ¿no? Pone una lista. Usted va a pasar a fulano, va a pasar al hermano Omar, va a pasar a Juan Carlos, va a pasar a Alejandro. Orden del culto, mi hermano. Ese es el orden del culto, ¿no? La ética es que la persona que preside ese culto, que es el que está dirigiendo, debe seguir esa línea. Ahora, si va a pasar a otra persona, debe hablar con el anfitrión. El anfitrión es el pastor. Pastor,
hay un hermano allí que canta. ¿Será que usted permite que lo pasemos a que cante un especial? Si el pastor dice sí, está bien. Pero en el solo momento de acercarse al pastor y decirle que si lo pasan, ya está transgrediendo la ética y el orden del culto. Porque el culto tiene un horario, ¿cierto? Quizás el pastor le dice, hágale porque pues no quiere tampoco dejarlo con la sensación negativa de que le dijo que ay, el pastor entonces no quiere pasarlo. Entonces, a veces uno permite eso. Pero la ética es seguir la línea de ese orden de culto. Hay hermanos que le dicen, hermano, cante un coro. Y la persona canta el coro, testifica y dice, y hermano, y si me permiten, hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho, lo voy a recitar. Lo recita y también lo explica. No sé si han visto eso dentro del contexto de la iglesia. Dicen los hermanos, bueno, ¿va a cantar el especial o va a predicar? Bueno, exactamente. Entonces esta persona hace esto, falla la ética de lo que es el contexto de servicio de culto porque no ha sido formado en lo mismo. Ahí que requiere una formación, una instrucción. Hermano Alejandro, tiene la mano levantada ahí. Ajá. Amén, amén. Eso que usted dice me pasó al principio varias veces. Y mi pastor él iba como tratando de acomodarlo y después pude entender eso. Ajá. Respeto, oh, no, tómese una oportunidad de 10 minutos, esto y esto. Y ya fui trabajando con eso. Así es como te... Amén, amén. Mire, mire, mire la bendición de uno formarse, ¿no? A todos nos pasó, a todos. Uno en el deseo, el anhelo de que le dieron la oportunidad, hermano. Por eso Pablo dice que éramos niños al principio. Yo aquí estoy ungido y voy a decir tal cosa que pienso, un testimonio y tanta cosa. Amén. Hay unos que dicen, hermano, siento de parte de Dios, siento de parte de Dios decir esto. Y el hermano dice, y hermano, y me perdonan, pero siento de parte de Dios decirlo y lo voy a decir. ¿Ha escuchado eso? Y empieza. Otra persona también hace el tema de que, por ejemplo, pasó mucho, la persona está dirigiendo el culto, terminó la alabanza y yo creo que se hace un momento como de avivar, ¿no? Adore, hermano, adórese, adore, aplauda, adore, aplauda. Y los hermanos pues no están en esa ebullición espiritual, pero el hermano está ahí dándole y se demora media hora a ver si alguien habla en lengua o salta. La mayoría del tiempo la gente buscando protagonismo y falla a la ética. Ve a un hermano que esté ungido o una hermana que esté ungida, pero también a veces tiene que ver con el respaldo y la intervención de Dios. Ve, hay hermanos que no saben ni hablar bien y se paran ahí hasta equivocándose, se derrama el Espíritu Santo. Así es. Equivocándose. Entonces, esa es la intervención del Señor. Entonces uno debe tener como esa ética. Terminó la alabanza, la adoración, intentó ahí motivar, pero vio que el ambiente, los hermanos estaban como en ese ambiente, entonces cortó, pasa a otro tipo de actividad. Algo Es que se ética. ve muy frecuente, hermano, es, por decir, pasa un hermano a cantar un especial y por decir los que cantan y ya son más instruidos en el tema y no, eso para qué, no cantó bien, no se le entendió. Y resulta que a veces ha pasado que aunque no son pues cantantes, no somos cantantes como tal profesionales, pero Ujú. sale y empieza a cantar y se derrama el Espíritu Santo y canta un profesional y no pasa nada. Tiene toda la razón. Así es, mi hermano. Tiene toda la razón. Sí, señor. Bien, fíjese que
Vamos a ir entrando ahora sí a la parte organizativa y constitucional. La ética, obviamente sabemos que son ramas de la filosofía en el contexto social que rigen el comportamiento humano. Y esa misma ética es aplicada al contexto cristiano, ya de cómo se comporta un cristiano dentro de la iglesia e incluso fuera. Pero hay unas estructuras a nivel social políticas que le llamamos ideología de pensamientos o corrientes de pensamientos. Se fueron dando con el paso del tiempo y en el objetivo de querer, entre comillas, ayudar al desarrollo de la sociedad, se levantaron líderes. Por ejemplo, la historia de derecha e izquierda, no sé cuántos. ¿Quién estudió? ¿Quién le tocó la derecha? Levánteme la manito al hermano Francisco le tocó la derecha. Y el de izquierda, el de izquierda. ¿Quién le tocó izquierda por ahí? Porque vamos a tocar los dos polos primero. Bien. Entonces, sencillamente, siempre ha existido injusticia. Siempre se ha buscado el bienestar de la humanidad. Un líder se levanta buscando el bienestar de la humanidad o de la sociedad. Y en ese ejercicio, pues, trae ideas. Esas ideas son una corriente de pensamiento. Por ejemplo, yo pienso que la gente no debería trabajar más de 4 horas. Esa es una ideología que tengo y la estructuro. Y yo le pongo nombre. Entonces yo, por ejemplo, digo, esto lo voy a hacer por la sociedad, porque yo soy un socialista, por ejemplo, le pongo ese nombre así. Soy un socialista y lo que busco es el bienestar de las comunidades, las personas menos favorecidas, que tengan derecho a la salud gratis, que tengan derecho a comida gratis, que tengan derecho a, a casas gratis. Educación, Prácticamente todo gratis. Socialismo. ¿Cómo, hermano? educación. Educación. O sea, el socialismo pinta de alguna manera que es en busca de la mejora de las comunidades, tanto de las grandes polis, o más que todo las urbanizaciones y zonas rurales. Porque las grandes polis, pues ahí está la gente rica, por así decirlo. Pero alguien decía que cuando todo se le da gratis a la gente, creamos personal perezoso, falto de ambición, falto de anhelo. Entonces, estas personas, si en su momento ese tipo de ayuda que llegaba ya no llega, se nos convierte en delincuentes. Entonces es cuando preguntamos, ¿será que el socialismo es bueno? Bueno, al que le tocó el socialismo, ¿a quién le tocó, hermano Juan Carlos, el socialismo? No sé si tenía la lista, no sé quién me hizo la lista ese día, si fue Sarita. Darwin. Darwin, pero no está, o sí está. La izquierda le tocó a Joe. Y yo no está hoy. El hermano Dani también tiene, creo que la izquierda. Bien, entonces vamos a ir empezando. Quiero decirles que lo que se han levantado son corrientes de pensamientos y se convirtieron en ideas políticas. Todos supuestamente, o así decirlo, buscan el bienestar de las sociedades. Entre Hermano, sí que no comillas, ¿no? estuvo en la clase, ok. Pero como vamos viendo las sociedades cada día, vemos una minoría que es la que está muy bien y se subdividen las sociedades en clases sociales por estatus, por estratos y así sucesivamente. ¿Por qué no empezamos con la democracia, que es el hermano Juan Carlos? Por ahí vamos a empezar.
Le voy a ir preguntando al hermano Juan Carlos y me va hablando. Hermano Juan Carlos, prenda su cámara. Amén. Hermano Juan Carlos, le voy preguntando y me va respondiendo. Y así mismo yo a los demás. Háblenos un poquito de qué es democracia en breves palabras. Listo. ¿Puedo leer mi trabajo o solamente un resumen? Usted puede ir leyendo y hace un resumen de ello. Ya Ujú. lo voy a compartir para que todos mejor Amén. puedan verlo. No, este no es. Exacto, aquí tenemos. Ujú. Bueno, a mí me tocó la tarea de lo que era la democracia. Aquí hay algunos conceptos, ¿no? Se dice que la democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o autoridad. Lo que se traduce como poder del pueblo es un sistema político en el cual los ciudadanos participan en la toma de decisiones públicas, ya sea de forma directa o indirecta a través de representantes electos. Ese es el concepto básico de lo que es democracia. Hay otras definiciones académicas, como lo han dicho algunos expresidentes de Estados Unidos y otras personas de importancia. Por ejemplo, Abraham Lincoln dice que se definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Giovanni Sartori dice que la democracia implica un sistema de reglas que garantizan la participación y la competencia entre individuos para tomar decisiones colectivas. Y Norberto Bobbio dice que la democracia se distingue por su conjunto de procedimientos destinados a garantizar la igualdad política, como el sufragio universal y la libre competencia entre partidos políticos. Ahí, mi hermano, Amén. ahí hasta ahí vamos a dejar y vamos a discutir de eso que ya definió. Ujú. Hermano Juan Carlos, como estamos en un contexto eclesiástico, ustedes dirán, ¿por qué el pastor Masi nos manda a investigar esto? Quizá en otros institutos no nos mandan a mirar esto en la ética. ¿Por qué? Porque a veces la ética o los deberes se le mandan a la feligresía de la iglesia. Y la pregunta mía viene, ¿la iglesia debería o tiene democracia? La iglesia maneja lo que es la teocracia, La pero teocracia. hay, bueno, maneja unos conceptos, hay algunos que opinan que dice que solamente la iglesia gobierna a Dios porque es una teocracia, es Ujú. muy diferente de la democracia. Sí, señor. Y a veces en la teocracia, pues viene en orden jerárquico, pues la iglesia y viene lo que son las autoridades eclesiásticas en Ujú. diferentes rangos. Entonces cada uno se sujeta a lo que dice el rango superior hasta llegar a las bases del pueblo. Así se manejan unas iglesias, otras iglesias manifiestan que tienen otro tipo de organización. Lógicamente son teocráticas también, ¿sí? Ujú. Y a pesar de que tienen autoridades superiores, los comités de las juntas tienen voto decisivo, ¿ya? Porque un ejemplo, a veces los comités, por ejemplo, un comité de junta local, por decirlo así, que lo encabeza el pastor como autoridad principal, Sí. hay una moción para cualquier situación y se pone a votación. Y depende no solamente decisión del pastor, sino decisión de todo el comité o de la junta local. Así se toman en ese tipo de iglesias la decisión, no solamente el pastor. En otras iglesias, por el contrario, solamente el pastor toma la decisión de todo. Pero si me preguntan mi opinión Ujú. personal, yo pienso que las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto, O sea, porque debería haber parte de democracia dentro de la iglesia, ¿no? sí, lo que pasa es que a veces la teocracia se confunde con autocracia. Bueno, Y bueno, la sí, señor. autocracia es otra cosa. Entonces, porque por ejemplo la teocracia, en el sentido yo le digo algo, mi hermano, está bien, el pastor es el líder, por decirlo así, es la persona que dirige la institución local sobre todo.
Pero los hermanos que conforman el comité también son personas llenas de Dios. Son personas que tienen conocimiento, por eso están ahí. Son personas que están llenos del Espíritu Santo, por eso están ahí. Entonces, yo siempre digo, una cabeza no es igual que 5 cabezas. Amén. Entonces, de repente, todos pueden aportar porque todos están llenos de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermano, vamos a cerrar un momentito la imagen porque vamos a ir ubicando puntos. Cerremos un momentito para agregar un poco más a esta parte. Cierra ahí la imagen. Ok, gracias. Miren, hermano, esto simplemente yo lo doy como vía de instrucción o lección en cuanto a la materia. No que tiene que ser aplicable en los campos cristianos de las iglesias, porque cada iglesia tiene su estructura constitucional y su gobierno, ¿no? En el sentido, todas las iglesias te manejan el gobierno teocrático, pero sabemos que en el planeta Tierra que vivimos nosotros es un contexto social donde Dios le generó autoridad a sus hijos. Y como decía el hermano Juan Carlos, los puso en orden jerárquico. Ahora, la parte administrativa, Pablo a los romanos les está diciendo que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que con cordura administre. ¿Qué decimos? El tema, uy, Dios mío, no sé si esto se pueda. Vamos a pausar un momentito, solo como vía de enseñanza. Hermano Francisco, ¿le tocó a usted qué fue? ¿La izquierda, la derecha o la izquierda? La derecha, Pero no es la derecha, no es la mano, sino esa ideología, ¿no? sí. Bueno, Amén. no investigaba mucho, pero algo tengo aquí, mi siervo. Amén. Vamos a hablar un poquito, no es mucho. Dice así, dice, la política de derecha tiene relación directa con la política de izquierda desde el origen histórico de ambos conceptos. Estas ideologías se remontan al siglo XVIII, época de la Revolución Francesa, en la que empezaba a desaparecer la monarquía, en la que las divisiones en la Asamblea Nacional de ese país se empezaron a desaparecer, se empezaron a marcar con un grupo que buscaba mantener las tradiciones conservadoras que hasta el momento se venían imponiendo, y otro grupo que pretendía un cambio radical en la forma de gobierno. Los primeros se sentaban a la derecha, los segundos a la izquierda. Con el pasar del tiempo, entre las características principales del pensamiento político de derecha, se destacó la conservación del orden para el desarrollo de cualquier gestión de gobierno, lo que en el siglo XIX se acentúa en la economía y la intervención del Estado en la sociedad con propuestas en torno a la defensa de la libertad individual para propiedad privada y el libre mercado. David Murillo, docente investigador de la Universidad Libre, reafirma estos conceptos a asegurar que este tipo de gobierno siempre se han identificado por reducir la máxima o lo máximo la intervención del Estado, dando prioridad a la inversión privada en la administración de los servicios, garantizando más una función de lucro que una función social. En Colombia, esta ideología se ha relacionado con los partidos tradicionales que han manejado las riendas del país por muchos años. Y tal como lo reseña Laura Wynn en el
un artículo sobre el tema en la página web Razón Pública. Se asocia con los partidos que ocupan el gobierno y tiene mayoría en el Congreso. Amén. Otra variable de estas corrientes ideológicas se conecta directamente con los años de conflicto que ha atravesado el país, lo que ha hecho que el establecimiento corresponda al pensamiento de derecha, contrario a lo que se piensa de la guerrilla, que ha sido asociada con la otra orilla. No hay que dejar atrás el concepto de extrema derecha, acuñado en la elección del 2010 por el entonces hermano Francisco, candidato. Sí. Dejemos hasta ahí y Ya. le voy a preguntar, gracias, ¿en qué se basa, lo que usted entendió, en qué se basa la ideología de pensamientos de derecha? Usted lo leyó Pienso ahí, que, ¿no? sí, sí. Yo pienso que la derecha es algo que siempre en algunos de los países, pues se trata de oponerse en la sociedad, como a la extrema izquierda, ¿no? Es lo que yo puedo entender, que siempre la derecha y la izquierda, en los países como Cuba, como se está tratando ahorita en Venezuela, como también en Ecuador, como en los diferentes países que se alinean, y algunos tienen las razones de que para bien y otros para mal, tratando de que los países en algún momento tengan ciertas prebendas, como también en otros países se escasean los alimentos, porque estos dos extremas buscan una mejoría. Uno, siempre ellos ven que es bueno para una cosa y malo para otra cosa. O sea, yo no entiendo bien, siempre estudiaba esto y me decía el profesor de esto, de que hay unos la usan para bien, otros para mal, ¿sí o no? Amén, amén. Bueno, amén. Muy bien, hermano Francisco. Bien. Miren que ahí usted va identificando cómo es que, de qué ideología es su país, ¿no? Uno ya va como Sí, aprendiendo, aunque digan que son de cierta línea en el comportamiento, usted se da cuenta qué es lo que son. Por ejemplo, lo que usted mencionó de los de derecha es que piensan mucho en la propiedad privada. Siempre se busca el beneficio de los más favorecidos, es decir, la gente noble. El caso que usted puso de Colombia, un ejemplo, usted es el presidente, usted busca acomodar a sus amigos, sí busca es. acomodar a sus hijos, sus hermanos, sus primos. Le busca a usted que si el hermano Oscar tiene una empresa, el hermano Oscar no paga impuesto, pero el hermano Jorge Agustín que tiene una tienda, él sí va a pagar impuestos por los productos que compra en la tienda. ¿Se da cuenta? Ese es un gobierno de derecha. Favorece a los más ricos. Y usted puso, y usted nos mandó a nosotros, nos tiró el agua a nosotros a Colombia, ¿verdad? Y así es verdad. Mira, y alguien investiga, el hermano Jorge Agustín y los que les gusta este tema, saben que cuando este Duque iba a salir del gobierno, empezó es que a asegurar a su bancada con unos subsidios. ¿Era el hermano Agustín o era como una jubilación? Como una especie de Más o menos. jubilación. Y no solamente eso, sino que también, según entendí, creó unas leyes, como quien dice, para que el gobierno que venía atrás no pueda, o sea, son cosas inamovibles, que no podía, mejor dicho, meterle mano a nada. Sí, Como quien señor. los Sí, señor. 4 años que Petro va a estar, que no pueda mover nada, por decir, porque ellos aspiran ya para los otros 4 años después volver al poder. Sí, señor. Entonces, quedaron bien acomodados, pero el país como queda.
Y yo le decía a una persona estos días, aquí en Honduras, le decía a una compañera de la iglesia que debe estudiar mucho porque yo le decía, ¿usted sabe quién le paga el carro a su congresista? ¿Quién le paga la gasolina? ¿Quién le paga el seguro médico? Somos nosotros, si no lo sabía. Entonces, nosotros cada día vamos a ser más que más pobres. Entonces, esos son gobiernos de derecha. Aunque hay democracia, hay líneas políticas. Por eso dice, ¿de qué partido eres tú? Si ve que van creando los partidos que son grupos de personas con una ideología para supuestamente, entre comillas, venir a ayudar a las comunidades menos favorecidas y elaboran un discurso. Pare de sufrir. Bueno, un discurso que como que encanta a las personas, pero en la realidad no se vive. Ahora, aquí tengo que hacer una pausa. Por ejemplo, De izquierda es que trata de decir que va a apoyar a la clase más baja. Y el problema es que fracasa, digamos, por las razones, primero, que se topa con un muro de la nobleza. Eso es lo primero, se topa con ese muro y al topar ahí, pues ya no puede hacer nada. Y sí. lo otro es que al ver que no puede hacer nada, pues también tratan de enriquecerse a través de los bienes que pueden alcanzar ellos, ¿verdad? Porque no hay otra manera. Entonces, uno de los grandes errores que muchas veces cometen es que comienzan a darle empleo a sus familiares y amigos. ¿Mm? Y bueno, al menos es no, he visto yo en mi país, ¿verdad? Que cuando llega otro presidente, hay hasta personas que nunca han trabajado y siempre han recibido un sueldo. Entonces, las políticas de izquierda muchas veces sí tratan de implementar cómo ayudar en ciertas maneras. Un ejemplo, por en veces que la salud sea gratis y no tenga ningún costo, pero también esto trae ciertas consecuencias, que ya la forma de atención ya no es la misma. Como no Ujú. está pagando, ya no es lo mismo. Entonces, también el tipo de medicinas también ya no es la misma calidad. Entonces, de alguna manera, estas proyecciones de izquierda, a pesar de que hay una ideología, por decir así, de guerra siempre, porque siempre va a haber una guerra entre una que es derecha y el otro que es izquierda, pero la ideología que venden es que simplemente van a ayudar a los más pobres. Y es muy cierto, hermano, que hay veces que lo han hecho, por lo menos en nuestro país estuvo un presidente que puso el IRA, o sea, una idea de comprar el grano, Ujú. ponerlo en graneros y luego vendérselo a la gente a un precio justo. Ujú. Que de alguna manera, pues hoy estamos teniendo algo que se llama agro en el país que lo están tratando de hacer de esa manera. Entonces, mi hermano, eso es lo que le puedo aportar acerca de la izquierda. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Oscar. Así es. Aquí vamos pues percibiendo y entendiendo cómo se manejan esas políticas públicas, porque la iglesia debe estar enterada, porque la iglesia está puesta en una comunidad, sea municipio, que tiene sus corregimientos, colonias, qué sé yo. En algunos países se llaman colonias, en otros lados son barrios y así. Tienen un alcalde, también tienen una junta de acción comunal, patronatos, qué sé yo. Y todos estos tienen una ideología también que se conecta a la ideología del que está dirigiendo la comunidad. Ahora, lamentablemente, son unos pocos los beneficiados frente a estas corrientes políticas. Y uno dice, en la iglesia no hay política. Si uno analiza en el trasfondo, pudiera ser, no como allá afuera, pero parecida. Uno debe aprender que la iglesia primitiva tenía también su constitución, tenía los apóstoles, pero lo que ellos tenían era todos los bienes en común. Todo estaba en común. Entonces, un gobierno que administre
los bienes y las cosas de esa manera, siempre va a tener un avivamiento poderoso, porque esa administración es en base al amor, y el amor es el que te vuelve altruista, y un altruista es una persona que se siente feliz ayudando a otras personas. Ese es un altruista, que emana ese altruismo del amor que Dios ha puesto en su corazón. Entonces la iglesia primitiva tenía esa relevancia y avivamiento, era porque había esa armonía, ese amor. Ojalá que pudiéramos al menos fomentarla, si así no se practica, pero al menos fomentarla, que volvamos a esos principios de hermandad, fraternidad, de respeto, de compartir el uno con el otro. Ahora es como que se ve que el que más tiene quiere aplastar al otro, menospreciar al otro. Entonces, cambiar esa temática. Mi hermano, mi Amén. hermano Maxi, pero yo creo que esto es a nivel de que las personas van subiendo de grado, de nivel. O sea, ellos ya van perdiendo esa ética y se va volviendo así, porque cuando son así pequeños no pasa nada, pero cuando ya están en el cargo, como usted decía, no te vayas a olvidar cuando ya estés en tal parte, entonces ya se olvidan del que está abajo. Entonces, esto sucede, mi hermano pastor, en las congregaciones, tal vez en mi congregación, se ven cuando él era nada más pastor sencillito, ahora que ya es presbítero, que ya ahora es Un ministro que pastorea una iglesia, como dijo Pablo, siembra en ellos lo espiritual para luego cegar de ellos lo material. Dice, es gran cosa si yo recibo de usted lo material. Si el pastor se dedica a formar su iglesia en todos los sentidos, edúquense en la parte de finanzas, les enseña a ahorrar, a administrar dinero. Esos hermanos van a estar agradecidos con el pastor y empiezan a diezmar. Yo casi no hablo de diezmo, pero sí enseño mucho de el avance y el estilo de vida del cristiano. Se merece un buen estilo de vida. Y hay hermanitas que no saben ni bien de diezmo, pero dan su diezmo ahí. Porque están viendo de que el pastor está enseñando de que administrar bien las finanzas, de crecer, de comprarse un buen traje porque se lo merece. Un fin de semana que le pagaron, vaya y cómprese un traje como a usted le gusta. Hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Si usted lo lee, en una de las páginas dice que al primero que hay que pagarle no es al tendero. Ay, hermano, no lo voy a volver irresponsable a ustedes. Que al primero que hay que pagarle no es al tendero, sino a usted que es el que trabaja. Entonces, una de las cosas que lo hace pobre a usted, dice el libro, es que le pagas a todo el mundo y no te pagas a ti. ¿Ya entendió esa? Le pagas a todo el mundo y no te pagas a ti. Entonces serás pobre. A la primera persona que hay que pagarle primero es a la que trabaja, usted. ¿El hombre más rico de qué, hermano? El hombre más rico de Babilonia, se llama el libro. Y ahí hay unas estrategias importantes de finanzas y de administración. Entonces, uno debe ser responsable, pero pagarse a uno significa que, como le he dicho yo a alguien, a mis hijos les digo, si usted se gana $500, usted simplemente está ganando ¿cuánto? 400, ¿qué? El diezmo serían 50, no, $450, porque los 50 no son suyos, son del Señor. Entonces yo me gano $450. Los 50 son, eso es sagrado. Eso le enseño a mis hijos. Y no sé, hay gente que se come los diezmos, se los come. Entonces yo le digo a mi hija dice, es que no sé, compré unas cosas y no me quedó para el diezmo. Está bien. Entonces yo no te puedo dar para que compres cierta cosa porque no es que a mí Dios fue el que me dio esa bendición y una persona que no le dé a Dios, yo no le puedo tampoco dar de lo que Él me dio. Te le enseño esa regla a mis hijos porque le estoy diciendo que ellos van a ser bendecidos porque alguien puede decir, no, el diezmo de la ley, no, hermano, eso trae bendiciones. Yo estoy convencido de eso. Trae bendiciones porque la palabra lo dice.
Abraham, Jacob, todos estos hombres que decidieron diezmar eran riquísimos. Y hay un texto que dice en Proverbios 11, 24 al 25, que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Miren esa palabra, Proverbios 11, 24 y 25. Retener más de lo que es justo significa que usted retiene todo lo suyo y también lo del Señor. Eso no es justo. Entonces son puntos relevantes de la ética cristiana. Avancemos. Hermano Omar. Hermano Omar. Se nos fue el tiempo, Dios mío. No sé si me escucha el hermano Omar. Amén, hermano, aún estoy manejando, resulta que me ha Ajá. tocado un poco en la calle, pero por acá andamos. Ah, bueno, lo felicito, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Qué le tocó a usted? Fíjese que si mal no recuerdo, creo que me tocó el comunismo. No le escuché muy bien. El comunismo le tocó al hermano. Comunismo, sí lo investigó. No, pasa que Ajá. tengo las notas, pero como le repito, ando en la calle y lo tengo en mi Ah, computadora. está bien, está bien. Vamos a Sí, dejar un preámbulo en las próximas materias para que cuando entremos los que nos falten hoy nos den un comentario de ellos en una introducción. Así que gracias, hermano Omar. Vamos al hermano Milton Cueva. Sí, no sé si le tocó a él algún aporte de Dios le bendiga, hermano pastor, amén, amén. pidiéndole mil disculpas a mi hermano que como siempre trabajo en la noche, en el día, pero aquí en el trabajo me conecto a la clase. La vez anterior, lamentablemente, se cayó el internet y no pude ingresar, Ok, pero sí me vi la clase y lo mismo comparto con el compañero que dijo que no pudimos escuchar en esa parte amén. de las tareas, mi hermano pastor, Amén, amén. pero sería postergado para la próxima a ver si nosotros también participamos. Tráiganos entonces una investigación de lo que es el Banco Central. ¿Han El escuchado esa Banco Central. palabrita? Banco Central. ¿Qué es y para qué sirve? Muchos no Listo, mi hermano sabemos, pastor. muchos no sabemos eso. Escuchamos de un Banco Central, pero no sabemos. Listo, hermano pastor, muchas gracias. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Quién me falta aquí? Ramiro, hermano Ramiro. Gloria a Dios. Muy bien, ya para ir terminando. Recién acabo de ingresar. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Me escucha? Amén, amén. No la escuchamos muy bien. Pastor, recién acabo de ingresar. He estado. Ah, ok, entonces ahí puede seguir escuchando que La línea está mal, sí, pastor. le escuchamos entrecortado, siervo, pero lo felicito por estar ahí. Bien, hermano, para ir terminando y hacer un resumen, lo que intento ponerles en la lupa es que debemos estar enterados de cómo se maneja al menos la administración pública, porque vivimos dentro de un país que tiene un gobierno y está fragmentado geográficamente el gobierno en estados donde es estado, en departamento donde es departamento, que hay un gobernador y ese gobernador tiene ese departamento con alcaldes en los diferentes municipios. Hay juntas de acción comunales y todas estas hacen una función de administración pública también. Entonces existe una cosa que se llama opinión pública también. ¿Y cuál es la opinión pública? Es en los gobiernos democráticos que le permiten a usted expresarse y decir, no estoy de acuerdo con esto. Usted dice, no, pues usted no puede decir eso, pero entonces si estamos en un gobierno democrático, tengo libertad de expresión. En los gobiernos como de allá en Maduro, Venezuela, pues la gente no se puede expresar porque le cae plomo encima. Es una dictadura y así sucesivamente. Entonces, la iglesia del Señor no puede tener ese tipo de administración dentro de la ética.
Dentro de la ética podemos escuchar al más grande y al más pequeño que nos dé una opinión. La observamos, la analizamos. Si vemos que conviene, la aplicamos. Si no, con mucho respeto, lo que hacemos es obviar esa opinión, pero no hacer sentir mal al hermanito. Y decirle, lo que usted dijo ahí, como dicen los hondureños, eso es una tontera, dicen los hondureños acá. Yo no sé cómo digan en El Salvador, pero dicen, eso es una tontera que dijo ahí. No, valorar lo que la gente dice, y si no es tan efectivo, simplemente se deja ahí tranquilito. Eso es la ética. Así que, mis hermanos, ¿qué esperamos de esta materia de cada estudiante? Uno, que se familiarice con los temas de lo que tiene que ver el comportamiento y vida cristiana. El comportamiento social y vida cristiana, que se traduce a la santidad y la paz. Eso es todo. Lo segundo, conocer los elementos que necesita mi vida cristiana para esperar al Señor Jesús en santidad y paz. Y lo tercero, aplicar las normas éticas dentro de la iglesia para el bienestar de la misma. Es decir, que la iglesia esté sana. Y número 5, final, aplicar la ética como una regla de vida, como un estilo de vida. Entonces dice el apóstol Pedro, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano Juan Carlos Romero. No sé si me está escuchando el hermano Juan Carlos Romero. Vamos a terminar, hermanos. Dios les bendiga a todos por haber estado en la clase de hoy. Ya se acercan las graduaciones parciales porque el certificado se entrega en febrero, finales de febrero. Saben que tienen 2 meses más de estudios o 3, creo que en diciembre, porque faltan otras materias, solo que van a hacer la promoción en este año. Falta diciembre. En diciembre cancelamos, dijimos el 20. Creo que dije el 20. ¿Sí fue? ¿O el 15? Y empezamos otra vez a mitad del mes de enero. Para estudiar a la mitad del mes de enero y todo febrero. Muy bien. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pasen feliz noche. Que Dios me les guarde. Amén, amén. Hermano, bendiciones. Mi siervo. Amén, amén. Amén, amén. Dios bendiga la paz de Cristo. Amén, amén.